Y don Leonel, en la clase de educación estética, él lo que hacía era recoger lo que cada uno sabía hacer. Sabe pintar, sabe declamar, sabe cantar, sabe trovar. ¿Usted qué sabe hacer? Y en una época muy convulsionada para la ciudad, porque estamos hablando de los años 80, y él llegó a preguntarme, ¿usted qué sabe hacer? Y yo le dije, a mí me gusta la trova. A ver, hágase una trova. Y obviamente, pues, ¿qué? Pues, y me dijo, ¿se puede pulir? Bienvenidos, esto es Modo Podcast y hoy tenemos un invitado muy especial, un humorista antioqueño con toda la chispa, con todo el humor, John Jairo Londoño Serna, Fosforito, un ícono de la alegría colombiana. Fosforito, gracias por acompañarnos y bienvenido. No, señor Adolfo, muchas gracias a usted por la invitación que me hace. Es muy rico uno venir a compartir con las personas que uno conoce, como usted, que se siente uno realmente entre amigos. John Jairo, vamos a entrar de una vez en materia. Sí, señor. En la casa, ¿todavía haces bromas o ya la señora no te copia? Adolfo, vea, es una paradoja, pero la mayoría de nosotros, los humoristas, los comediantes, los trovadores, en nuestra vida personal somos muy calmados, somos sosegaditos, somos quietos. Somos el contrario de lo que la gente suele ver en un escenario o en la televisión. Muy bien. Sí. John Jairo, Fosforito, las personas como tú que se dedican a la alegría, a hacer reír, están sanando almas de una u otra forma. ¿Cómo fue que vos descubriste que querías tocar a las personas, que querías ser medicina para las personas a través de la alegría y de las risas? Adolfo, le cuento que nunca me imaginé que mi trabajo, que lo inicié como un hobby, porque realmente es un hobby, que llegara a curar a la gente, porque he recibido testimonios en gratitud de las personas que no conozco, que en la calle le dicen a uno, mientras yo estuve en la clínica, en el hospital, veía sus videos, me reía. Otra persona me dijo, yo quise que me llevaran desde la clínica a ver una presentación suya al teatro, y yo decía, es increíble que una persona mientras está convaleciente quiera asistir a un evento de humor y que uno, sin saberlo, transmita vida, si se puede decir así, sí, a través del humor y de la risa. Y entonces, ¿cómo elegiste que ibas a dedicarte? No solo a la alegría, pero también a sanar. ¿Hubo algo o simplemente fue espontáneo? No, yo pienso que esto es espontáneo, y uno dice, nació conmigo y vino de la nada, pero enriqueció la vida de las personas, y obviamente uno sabe que no es una moneda de oro para gustarle a todo mundo, pero que la gente que le expresa a uno esa gratitud y esa admiración por el trabajo que se hace, le hace llenar a uno el corazón de alegría. El humor de Fosforito es un humor muy, muy picante, muy cotidiano, muy de la calle. ¿Qué de eso que vos haces en tus presentaciones y en Sábados Felices es el reflejo de tu familia, de la cuadra, del barrio? Sí, el humor generalmente nace de ahí. El humor nace de lo cotidiano, de lo que uno observa, de lo que uno vive, y muchas veces a mí se me ocurre algo y yo digo, esto hay que hacerlo, y entonces paro el carro, o si estoy de pronto leyendo, viendo televisión, qué sé yo, escribo tal y tal cosa, que es lo que acabo de ver. Entonces, la cotidianidad en el mercado. Hay una obra de teatro que hicimos Juan Machado y yo, que se llama Dos Bobos Mercando, y es una obra hecha desde la observación de cómo merca la gente. Y dijimos, nada más cotidiano que ir a mercar, todo lo hemos hecho. Y entonces nos propusimos 2 años consecutivos a observar la gente en los supermercados, y ahí descubríamos quién es el desplatado,
quién va con la otra, quién está separado, y empieza uno a observar y a ver las cosas desde lo cotidiano y a escribir. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Son 40 años de trayectoria, son 40 años de hacer reír, de entregarte y de entregar el alma ya en el escenario. ¿Qué es lo que más le agradeces a la gente después de 40 años de historia y de risas? Adolfo, yo pienso que lo que más le agradezco a la gente es ayudarme a permanecer, a estar vigente todavía. Porque el público es quien lo sube a uno, pero es el público que lo baja también a uno, ¿cierto? Y yo pienso que cuando uno recibe lo que le decía ahorita, esos mensajes, esas palabras de gratitud con uno, eso le ayuda a uno, lo inspira más a uno y sostenerse. La idea no es llegar uno a cualquier punto, sino sostenerse, y el público ha sido muy amable conmigo a ayudarme ahí. Pero alguna vez te tocó que público frío, duro, sí, que te tocó esforzarte, pero al final, wow, la lluvia de aplausos, las carcajadas. Sí. Toca. Y no es solamente que me haya tocado en alguna oportunidad, esto es diario. O sea, cuando uno va a salir a un teatro, a una plaza pública, al mismo programa de televisión, uno no tiene nada seguro. O sea, uno no sabe qué se le viene pierna arriba, como se dice, cómo va a estar el público. Hay públicos demasiado fríos. Me ha tocado estar de pronto haciendo una presentación, un show, donde la gente no transmite ese feeling en un aplauso, pero cuando uno termina, el aplauso se siente, la gente dice, venga, tome fotos, qué bonito su trabajo, y uno dice, no aplaudieron todo el show, pero ahora viene la gente a expresarle a uno cosas bonitas. ¿Y qué pasa cuando la gente está tan fría? ¿Qué hay que hacer ahí? No, esto lo da, Adolfo, la experiencia. La calle. Sí, la calle. es coger uno el barro y es el mismo tiempo que le enseña a uno cómo actuar. Entonces, si el público no se está riendo, por decirlo de alguna manera, uno va volteando el show lentamente hasta que uno siente que el público está cómodo con el trabajo de uno y uno sigue por ahí. Es simplemente engranar con el público. Exactamente, sí, porque los públicos son distintos. O sea, no es lo mismo estar en una plaza pública, de pronto en unas fiestas de un pueblo, donde la gente tiene un poquito de licor, ¿cierto? Llegar a hacer humor ahí, a estar haciendo humor frente a un congreso de médicos. Son totalmente diferentes las acciones, las reacciones, la personalidad. Entonces hay que saber para dónde va uno y poder tener uno la capacidad y el contenido para poder llegar allí. Sábados Felices, creo que es tal vez el programa humorístico con más tiempo en la historia de la televisión, creo que del mundo. Mundial. Del mundo. Está en los Guinness Record como el programa de humor en televisión más antiguo del mundo. 53 años. 53 años. ¿Cómo fue esos primeros años? ¿Cómo fue abrirte camino? ¿Cómo fue participar de esos concursos que hacían semanales para convertirte en uno de los actores del programa? ¿Cómo fue eso? A ver, Adolfo, qué bueno, usted me tira del cassette, como decimos popularmente, y yo recuerdo que yo escuchaba con mi papá, en paz descanse, Las Aventuras de Montecristo. Quienes tienen más o menos la edad mía, los 50, 40, recuerdan a Montecristo, que hacía humor en radio, y uno lo escuchaba allí, el humor en radio de Montecristo, y a mí me parecía muy agradable ver la gente sonreír, pero no tenía la dimensión de decir yo soy capaz de hacerlo. Y estando uno creciendo y viendo que la gente reía y viendo el programa Sábados Felices, que uno lo veía en familia, a mí me gustaba eso. Y ya teniendo 15 años más o menos, yo ya escribía mis cositas de humor, hacía mi trova. Yo empecé con la trova, entonces hacía humor en copla y demás. Y en algún momento Caracol tenía un programa que se llamó ¿Cuál es su cuento? Y fue para mí el primer reality que hubo en la televisión colombiana, porque recorrían todo el país escogiendo cuentachistes, y quien ganara ese programa se lo llevaban a concursar a Bogotá. Wow. Yo me presenté aquí en Medellín cuando vino Alfonso Lizarazo con el programa, que era el presentador y director. Me presenté a ¿Cuál es su cuento? Participé, no quedé ni de volver. No gané, no pasó nada. Sin embargo, mire, lo que es de Dios, y lo que Dios le tiene a uno, nadie se lo quita.
Luego me llaman de la producción de Sábados Felices y me dijeron, venga, usted participó en ¿Cuál es su cuento? Con un formato que no lo conocemos. Las exageraciones y las mentiras paisas. Y es que yo había ido no con el chiste tradicional, el clásico, había una vez y tal, no. Yo llegué, es que en mi casa éramos tan pobres que tal cosa, mi hermano era tan flaco que tal cosa, y eso les impactó. Y me dijeron, ¿quiere venir a concursar con eso? Y yo, pero claro, desde luego, si eso es lo que quiero. Y me fui, en esa época, obviamente tenía que hacer con recursos propios, nos fuimos por carretera, 4 o 5 a concursar. Y mire, nadie es profeta en su tierra, dice el viejo aforismo. Y desde que yo llegué a Sábados Felices, ese primer programa lo gané. Y fueron las seguidillas a lo largo de mi participación como concursante, 87 programas ganados. Wow. Y eso le permitió a uno decir si es capaz, no vencerse ante la primera situación de negatividad. Yo dije no. Y es el consejo que yo le doy a muchos de los participantes. Si perdió, no hay problema. Es que usted no depende si gana un programa o lo pierde. Pero es que, Fosforito, esa historia que estás contando es la misma historia de Maturana de perder es ganar un poco, porque vos perdiste el programa, pero luego te llamaron por ese formato. Totalmente, Wow. es así. Yo recuerdo que uno se daba cuenta si pasaba o no por un puntaje que aparecía en la pantalla. O sea, uno no sabía si ganaba o no ganaba ese programa hasta que el programa se emitía. Y ahí salían los puntajes. Y obviamente el puntaje que yo saqué no representó nada, ¿cierto? Pero yo siempre tuve en mi mente, es que estoy concursando. Yo no dependo de esto para vivir, esto es un hobby. Y con eso me fui yendo con esa filosofía y fue la que me enseñó cuando en algún momento del programa donde se hacían 10 programas consecutivos y uno se convertía en un ganador absoluto, en el 9º me destronaron. O sea, solo faltaba uno para ganar y ¡pum! Me tumbaron. Y yo dije, no importa. Recuerdo que en paz descanse el flaco Agudelo me dijo, algún día eso la vida se lo va a premiar, que usted acepte la derrota con la tranquilidad que lo está haciendo. En paz descanse don Jaime Agudelo. Y sí, precisamente al año siguiente hice el recorrido y gané 10 programas consecutivos. Ahí me hice merecedor al carro, que era el máximo premio que daban. Entonces hay que persistir y no doblegarse a que siempre hay que ganar, ¿no? Es que hay alguien que tiene que ganar y tiene que perder. Una gran lección para la señor. vida. Sí, señor. Porque a la mayoría de las personas al segundo intento tiran la toalla y se acaba. Total, no, la vida es eso. Ahorita mencionaste cómo fue que nació la historia de Fosforito y nació por la trova. Háblame de esos, de los albores de Fosforito en la trova. Adolfo, yo soy de Aranjuez, San Cayetano. Yo me crié en Aranjuez. Y en Aranjuez, el Liceo Gilberto Alzate Avendaño, que es una institución educativa muy representativa, no solo en Medellín, sino en Antioquia, allá daba clase don Leonel Betancourt, el papá de César Augusto Betancourt Pucheros. Sí. Para ellos un saludo muy especial. Y don Leonel, en la clase de educación estética, él lo que hacía era recoger lo que cada uno sabía hacer. Sabe pintar, sabe declamar, sabe cantar, sabe trovar. ¿Usted qué sabe hacer? Y en una época muy convulsionada para la ciudad, porque estamos hablando de los años 80, donde los adolescentes buscaban otros caminos y más en esos barrios populares. Y él llegó a preguntarme, ¿usted qué sabe hacer? Y yo le dije, a mí me gusta la trova. A ver, hágase una trova. Y obviamente, pues, ¿qué? Y me dijo, se puede pulir, venga. Y empezamos y él nos dictaba los talleres, las trovas y demás. Y él hacía en el Gilberto Alzate Avendaño el Festival Interliceos de la Trova. O sea, de los municipios de Antioquia, los estudiantes de bachillerato que supieran trovar, llegaban al Gilberto Alzate y se hacía un festival. Y eso se llenaba, eso parecía el Parque de Banderas en su momento, ¿sí? Cuando se hacía el Festival Nacional de la Trova. Allí participamos los trovadores del momento y nos fuimos puliendo. Y de ahí pasé yo al Festival Nacional de la Trova. Sí, señor. El organizado por Astrocol, ¿no? El organizado por Astrocol. Y de ahí nació Fosforito, porque en esa época yo sí era demasiado flaco. Entonces los compañeros, como todos los trovadores, se conocen por un remoquete. Uno de ellos, Hugo Castro, el hermano de Chocolate, dijo, no, este parece un Fosforito. Y le dijeron a Oscar Monsalve, el presentador de la época del festival, llámelo como Fosforito. Y yo dije, no, pero es que yo me llamo el Paisa, porque yo me había puesto el Paisa. Me había autodenominado el Paisa. Y dije, no, eso no genera nada. Hay que ponerle algo que genere como más chispa.
pongámoslo Fosforito, y así me quedé. Y así te quedaste. Y así me quedé, sí, Muy señor. bien, ¿cómo defines tu humor? Yo pienso que es un humor clásico, un humor convencional, un humor cotidiano. Trato siempre y me gusta siempre hacer humor limpio. No me gusta el humor verde, no me gusta, no es la línea mía. De eso quería mencionar, es que hay una línea muy delgada entre el humor divertido y el mal gusto. Sí, señor. Y cuando damos ese salto hacia ese humor verde, como lo llamaste ahorita, pero que raya con el mal gusto, a veces cobra factura en los humoristas. Totalmente. El tuyo sí es... Sí, no es mi estilo, no es mi estilo. Obviamente hay humoristas, comediantes que tienen en su estilo ese humor picante verde. Uno lo respeta, lo entiende, pero no lo hago porque no me siento cómodo haciéndolo. ¿Cuál es el personaje del que tú te has enamorado y que tú dices, ese es el que yo he querido seguir, compararme, el ídolo tuyo? Bueno, hubo varios humoristas que yo siempre los seguía en mis inicios. Juan Verdaguer. Wow. Juan Verdaguer, un español, ¿no? Uruguayo. Uruguayo. Sí. Obviamente, Ever Castro, el coloso del humorismo. Estoy hablando, para quienes no los conocieron, humoristas de los años 70 y 80. O sea que Montecristo también pudo haber sido. Además que la vida me premió con el honor de compartir escenario con Montecristo en mis inicios. Wow. Y para mí eso era una cosa, un premio grande, porque yo no era figura del humor. ¿Y dónde compartiste escenario con Montecristo? Con él aquí en Medellín, en Cali, Cartagena, Pereira. Sí, de hecho, la última presentación que hicimos fue en Montecristo, el Flaco Agudelo y Fosforito en la ciudad de Pereira. Y para mí eso era una cosa fenomenal, porque era que yo venía ganando en Sábados Felices, entonces mi imagen como participante estaba muy fresca y en la mente de las personas, y en aquella época no habían redes sociales, no había internet, no había nada, entonces la gente estaba muy pendiente era del televisor. Y del televisor, sí, claro, los sábados felices. Claro, ¿cómo no? Y la gente cuando ya se daba cuenta que uno era el que iba ganando, lleva 6 programas, 7 programas, la imagen estaba muy fresca, y entonces los empresarios artísticos de la época aprovechaban eso y obviamente hacían esa mezcla de los grandes humoristas, Montecristo, no sé, el Flaco Agudelo, el Mocho Sánchez y demás del programa, con uno que apenas estaba iniciando. Wow. Hay muchos jóvenes artistas con una gran vocación para pegarle al tema del humor, para conectar con los seres humanos, pero que en ocasiones a veces necesitan una dirección, una fórmula para alcanzar el éxito. ¿Qué les recomiendas? Adolfo, yo siempre les he recomendado 2 cosas: originalidad, ¿cierto? Y disciplina. Si usted es disciplinado y es original, usted puede lograr lo que quiera, ¿cierto? Porque es que yo no me gano nada copiándole a otro. ¿Sí? Porque ese otro va a llegar un momento donde va a coger para otra parte o simplemente para, y entonces yo, ¿qué copio? No, tenga su propio estilo, cree su propio estilo. Fosforito, pero si hay forma de ser original hoy, haciendo, ¿qué es lo que yo quisiera que les dijera? Su vida cotidiana, su forma de tomar la vida, ¿cuál? Mire, Adolfo, esto no tiene un límite, esto no tiene un fin. Usted puede echar mano de lo que quiera, de la imitación, de la parodia, de los chistes clásicos. Está volviéndose de moda el chiste clásico, el chiste de hacía una vez. ¿Por qué no lo vuelven y lo retoman? Pero de buena manera. Lo que hablaba ahorita, no hay necesidad de ser grosero o vulgar para que impacte en un trabajo. Entonces, alguien puede decir, voy a echar mano del chiste clásico, lo voy a rescatar y empezar a hacer nuevamente ese reencauche, entre comillas, de lo que ha sido el chiste, y lo cuenten a su manera, que hay muy buenos cuentachistes también. Pero también está lo otro. Va a haber tropiezos, va a haber dificultades, claro, va a haber momentos donde el público te está diciendo, no servís, no nos gustás. Total. Y total. Hacer lo que vos mencionaste al principio del programa.
insistir, persistir, nunca desistir. ¿Eh? Así es, así es. Y hay una cosa que a nosotros los que hacemos humor o los que hacemos comedia nos diferencia de muchos otros artistas. Y es que usted vea, no sé, mencionemos a Shakira y está en un concierto y la gente le va a pedir sus canciones clásicas, le va a pedir sus éxitos, quiere volver a escuchar lo que la hizo grande. A nosotros no, a nosotros nos van a decir, ese chiste ya me lo sé, eso ya lo dijo, eso va a salir con lo mismo. Entonces es estar renovando, es estar cambiando, es estar acondicionando el trabajo a la época. Muy bien, ahora vamos a hacer preguntas para respuestas muy rápidas, ¿de acuerdo? Caramba. Muy bien, Fosforito, ¿chiste corto o chiste largo? Soy de chiste corto. ¿Arepa o buñuelo? Ay, Dios. La arepa. ¿El lugar más divertido donde has contado un chiste? El lugar más divertido donde he contado un chiste. ¿Divertido en qué sentido, Adolfo? Divertido para ti y para la gente. Todo el mundo se divirtió, hasta vos. En los Estados Unidos. Okay. En los Estados Unidos. El humorista que más admira, vivo o muerto, el que más admira. Juan Verdaguer. Un chiste que nunca falla. Para mí, el borracho, Ron Jairo. Ron Jairo. Un personaje que hago, sí. ¿Cuál es el primer escenario donde te presentaste? Dios mío, el primer escenario donde me presenté fue en un grupo juvenil de Prado Centro en Medellín. Un recuerdo inolvidable de Sábados Felices. Haber conocido a todos los del elenco primario de Sábados Felices. Los primeros. Los primeros. Haberme dado la oportunidad, la vida de haberlos conocido a todos. ¿Qué hace reír a Fosforito? Lo normal, la charla entre amigos. No las chanzas, sino las charlas, lo recuerdo. Río con cosas muy sencillas. Ajá. Sí. ¿Y qué no soportás en un show de humor? De pronto el irrespeto de la gente. El irrespeto. El irrespeto. Yo pienso que a cualquier artista le va a molestar el irrespeto de la gente. Y una frase que te defina. Gratitud. Wow. Muy bien, y hasta este punto y hora, modo podcast hoy con un humorista de toda la vida. Un humorista paisa que ha recorrido los escenarios del mundo llevando alegrías y sanando. Nos vemos en un próximo episodio. Adolfo, muchas gracias por la invitación.